Cordial saludo, sean bienvenidos a esta orientación y video interactivo sobre el tercer elemento de competencia de la materia pluralismo y multiculturalismo. Soy el padre Edgar Humberto Echavarría Cataño, estudiante de la especialización de diálogo interreligioso e intercultural de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Este elemento de competencia 3 nos presenta tres títulos importantes, los cuales son el primer tema, la legislación colombiana sobre asuntos religiosos antes de 1991, el tema 2, la libertad religiosa en Colombia a partir de 1991, y el tema 3, el Estado laico, multicultural y plurireligioso, en el cual nos vamos a detener más profundamente en esta presentación, en el tercer tema que nos presentará los diferentes encuentros entre el Estado y la Iglesia en nuestro país. Vamos a entrar a profundizar entonces en este tema tan importante para seguir profundizando y conociendo lo rico, lo cultural y lo multicultural que hay en nuestra nación. A forma de introducción, podemos decir y manifestar que la República de Colombia ha experimentado a lo largo de su historia una compleja relación entre política y religión a lo largo de todo el desarrollo de nuestra historia, desde la hegemonía conservadora y hasta la actualidad. El país ha transcurrido por diferentes etapas que han definido su identidad como Estado laico, multicultural y plurireligioso. La libertad de culto y la tradición religiosa han sido elementos clave en esta evolución, marcada por contrastes y disputas entre política y religión respectivamente. En este contexto, la politización de la cultura y el reconocimiento del otro como punto de partida para la multiculturalidad y para el pluralismo religioso han sido fundamentales para entender la dinámica actual de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. También con otras diferentes relaciones confesiones religiosas dentro de nuestro territorio colombiano. Es de resaltar que la Constitución de 1991 y la Ley 133 de 1994 han sido instrumentos clave para garantizar la libertad religiosa y de cultos y por lo tanto promover la convivencia pacífica, respetuosa entre las diferentes confesiones religiosas y credos también de las denominaciones cristianas. A lo largo de esta vivencia y de esta introducción queremos explorar cómo la historia de Colombia ha estado marcado por la tensión entre la hegemonía conservadora y la búsqueda de un Estado laico, multicultural y plurireligioso. Analizaremos en este video cómo la libertad de culto y la tradición religiosa han sido unos elementos clave en esta evolución y cómo el reconocimiento del otro ha sido fundamental para la construcción de una sociedad más inclusiva, respetuosa de la diversidad. Estudiaremos pues el tercer tema de este tratado, en el que nos invitan en el tercer elemento de competencia a estudiar, a profundizar, a desglosar lo que es el Estado laico
multicultural y plurireligioso. Tengamos en cuenta que a propósito de la libertad de culto y la tradición religiosa que ha caracterizado los usos y las costumbres de la nación colombiana, el magistrado Morón expresa en la sentencia C-088 del 3 de marzo de 1994 que la Corte Constitucional, como cosa juzgada, algunos aspectos relacionados con la libertad de cultos, el orden público en materia religiosa, la libertad de religión, la educación religiosa, entre otros aspectos y definiciones que hacían parte del proyecto de ley número 209 presentado por el Senado de 1992. Para poder entrar a explorar este tema, miremos qué es lo que implica esto de ser un Estado laico, multicultural y plurireligioso. Esto implica la separación entre el Estado y las confesiones religiosas, la igualdad de trato a todas las religiones y el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa de la sociedad. Entonces esto implica un montón de realidades en las que debemos buscar siempre la igualdad y la dignidad de las personas. Con respecto a la libertad de cultos y la tradición religiosa, acotamos lo que expresó en su momento el magistrado Morón cuando dice que es como una cosa juzgada ya algunos aspectos relacionados con la libertad de cultos, correspondientes al orden público en materia religiosa, que hay que establecer un orden con todas las proliferaciones y diferentes manifestaciones de religiosidad. También con respecto a la libertad de la religión, se debe hacer de una forma libre y todo colombiano tiene la libertad de escoger el credo o la religión deseada. Y la educación religiosa, que también ya se venía organizando, que debe ser libre y espontánea. Entre otros aspectos, manifiesta el magistrado que estas ya se definían y hacían parte del proyecto de ley número 209 presentado por el Senado de 1992 y definido como Morón como un aspecto en el marco jurídico que consagra las garantías básicas para que todas las personas, como individuos o como comunidades religiosas o como comunidades de fieles, seguidores o creyentes, puedan desarrollar libremente, de modo organizado o espontáneo, sus actividades religiosas, el cual se ha materializado en la Ley 133 de 1994. Al respecto, el magistrado afirma que la Carta de 1991 superó el anterior esquema normativo y valorativo del rango constitucional prevalente durante buena parte de la historia del constitucionalismo colombiano, caracterizado por el reconocimiento de la confesionalidad católica de la nación colombiana. Y ahí entonces cómo a partir de ahí se va teniendo una categoría de libertad religiosa, del culto religioso, pero también la tradición religiosa que ha tenido una parte fundamental en nuestra nación. La historia de la República de Colombia, tenemos que decirlo, puede leerse a partir de los contrastes en las relaciones entre política y religión. De estos contrastes podemos resaltar por lo menos los siguientes cuatro. Primero, el régimen de la propiedad, donde unos tenían todo
a su propósito, a su disposición. Recordemos que los contrastes entre política y la religión, representadas en las pugnas liberales y conservadoras por mantener o por abolir las costumbres y la influencia de la moral cristiana en el marco normativo y gubernamental del Estado. Entre los gobernantes del siglo XIX y el siglo XX era evidente la propuesta de un Estado laico, con independencia de poderes y una educación no confesional, o por el contrario, una adhesión a los principios del cristianismo. Por mencionar un caso, se cita la descripción que ofrece Figueroa haciendo referencia al segundo mandato, desde el año 1942 al año 1945 del presidente Alfonso López Pumarejo, bajo la consigna Revolución en Marcha, como continuación de su primer mandato del año 1934 al año 1938 y en respuesta a la denominada hegemonía conservadora. La propuesta entonces reformista de López giraba alrededor de 4 aspectos fundamentales: el régimen de la propiedad, que es el primero, que es la Ley 200, donde se hace la reforma agraria. Luego, como segundo, la intervención del Estado en la economía y su analogía, capital-trabajo. Aquí salió la relación marcada por el interés de acercarse a la masa trabajadora. Como tercero, tenemos la autonomía del Estado frente a la Iglesia y su institución. Ya cada cual tendrá su libertad, es autónoma para tomar sus decisiones y salir adelante con sus proyectos. Y como cuarto, tenemos la laicización de la vida pública y de la educación. De esta manera, la Revolución en Marcha acabó con el convivialismo del presidente Olaya Herrera en el año 1930 a 1934 y su propuesta de concentración nacional política que permitía a sectores del conservatismo participar en el gobierno liberal. En cuanto a la hegemonía conservadora, se expresa también Vega en 1998, que al descubrir las elecciones y gobiernos que durante 20 años, entre 1910 y 1930, rigieron los destinos del país como una legitimación política y pública de un acuerdo privado entre las diversas tendencias conservadoras. Esta hegemonía conservadora, pues, es ese dominio político desde el año 1886 hasta el año 1930. En el contexto de un gobierno conservador se ha presentado una controversia histórica a propósito de la independencia jurídica y civil y canónica. Se ha suscitado en torno al matrimonio, ¿cierto? Como lo explica González al recordar un hecho sucedido en Medellín en el año de 1920, estando en vigencia el concordato de 1887. De este hecho se origina un acuerdo entre el Vaticano, representado por el cardenal Gasparri, y el Estado colombiano, representado por José Vicente Concha, posteriormente convertido en la Ley 24 de 1924, según la cual se reconoce como católico a todo aquel que haya sido bautizado en esta iglesia, aunque haya apostatado, a la vez que se podía anular un matrimonio civil al contraer matrimonio católico con otra persona, siendo también apóstatas quienes contrajeran matrimonio civil. De ahí entonces se da esa libertad y habrá una controversia
por esta vida matrimonial, pero hay un concordato que establece pues esta normatividad del matrimonio católico, que tendrá luego sus avances y sus alcances eclesiales y estatales. La lucha de poderes en esta hegemonía conservadora trasciende las disputas entre política y religión para llegar a otros escenarios donde, si bien se puede leer entre líneas este binomio, y aparecen nuevas dimensiones de la vida social, como la cultural, que pareciera quedar atrapada entre estas dos fuerzas, politizándose e intercambiando expresiones que puedan a su vez socializar lo cultural y sincretizar lo religioso. De esta forma, entonces entramos a un aspecto también muy fundamental y desarrollado en esta época, y serán las disputas entre política y religión, pues las disputas entre estas entidades va haciendo cambiar la relación entre el Estado y la Iglesia. La política se entremezcla, la religión va tomando su parte, pero entonces ya no serán como tan independientes y encontrarán conflictos. Esta relación entre política y religión ha sido históricamente compleja, que ha marcado momentos de colaboración, de conflicto, de ayuda, pero sin embargo ha sido siempre una constante fuerza de luchas y de poderes en nuestro Estado colombiano. La idea es poder llegar a una estabilidad entre Estado e Iglesia, para que no nos contradigamos, sino que nos coloquemos de acuerdo para avanzar y poder progresar como nación, unidos entre fe, política, razón, cultura y ser homogéneos en nuestra forma de articularnos para progresar como nación, para progresar como pueblo. De lo anteriormente mencionado, podemos decir que la cultura entonces se politiza en la medida que la producción de sentido, las imágenes, los símbolos, los íconos, los conocimientos, las unidades informativas, las modas y las sensibilidades tienden a imponerse según cuáles sean los actores homogénicos en los medios que difunden todos estos elementos. La asimetría entre emisiones y receptores en el intercambio simbólico se convierte en un problema político, ya que hay luchas por ocupar espacios de emisión y de recepción, por constituirse en interlocutor visible y en voz audible. En algunos debates sobre multiculturalismo y pluralismo religioso, según Hoppenheim, se expresa la negación del otro como uno de los peligros del multiculturalismo en Iberoamérica, así como los intentos por invisibilizar al otro en su individualidad. Cuando queremos atrapar al otro, quitarle su individualidad, pues los estamos forzando, y con estas conductas se transgreden sus derechos y las libertades fundamentales, a la vez que se puede leer como un intento de aniquilarle social y culturalmente todas sus expresiones simbólicas, dialógicas y en toda oportunidad de interacción con el otro, que pueda ser visto por demás como una amenaza. Reconocer al otro como punto de partida para la multiculturalidad
y el pluralismo religioso será pues una exigencia en esta identidad de ser hombres de bien y de articularnos para ayudarnos mutuamente. El reconocimiento del otro será entonces un punto de partida que ayudará a la multiculturalidad, el pluralismo religioso y que al mismo tiempo enfrenta retos que puedan comprenderse en clave de flujos migratorios, ya que en este contexto surgen reflexiones sobre los retos de estos flujos, el valorar la identidad la que cada uno ha recibido, el expresar la cultura en la que nos hemos desarrollado y en la que hemos nacido. Somos autóctonos porque tenemos un territorio, un lugar propio, unas costumbres propias, una alimentación propia. Lo autóctono me valoriza, me identifica. Y luego también lo foráneo, aquellos que se pueden acercar, que vienen, lo que es propio, lo que recibimos de otros lugares. Todo esto se debe tener en cuenta también desde las relaciones endógenas y exógenas que genera esta relación entre identidad, entre cultura, entre lo autóctono y entre lo foráneo. Así entonces surge también la preocupación por los locales y los extranjeros, que puede suscitar tanto la acogida y la fraternidad como la xenofobia, el racismo o la aporofobia, conceptos definidos como lo ha dicho Joseph Iseka en su estudio sobre migración de la siguiente manera: la xenofobia, que es el odio hacia los extranjeros, hacia los otros, ajenos a una nación que, aunque múltiple, con conflictos y con prácticas de exclusión interna, se imagina como una comunidad frente a una alteridad. El racismo, definido como un legado colonial esclavista que se constituye a través de un conjunto de conceptos y de creencias ideológicas esencialistas que contribuyen a establecer la división de la humanidad en distintas razas jerárquicamente calificadas a partir de ciertas características físicas comunes. Y la aporofobia, que se trata del odio a los pobres y como categoría nos permite entender que no es cualquier extranjero al que se odia, es al pobre. Nos toca a nosotros como estudiantes en la especialización de diálogo interreligioso e intercultural el tratar de hacer que estas cosas no nos produzcan separación, sino unidad, para que haya un intercambio, ya que todos somos hijos de Dios y necesitamos reconocernos. Reconociendo al otro, nos valorizamos a nosotros mismos. A forma de conclusión de este importante tratado, donde nos hablan de la necesidad de la libertad y del compromiso con el otro, definimos estos dos puntos conclusivos. El primero, que la República de Colombia ha experimentado una compleja relación entre política y religión a lo largo de su historia, pero todo esto ha generado que se pueda establecer la normatividad, como lo ha hecho la Constitución de 1991 y la Ley 133 de 1994, como instrumentos claves para garantizar la libertad religiosa y los cultos. También es importante mencionar que el diálogo interreligioso e intercultural puede partir tanto desde una auténtica experiencia de Dios que nos ayude a reconocer y a valorar al otro. El otro es importante porque es hijo de Dios, el otro es prójimo, nos dice la parábola del buen samaritano. Ir
y hacer la caridad con el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Aquel con el cual yo puedo hacer un bien. Y así como se plantea en el encuentro entre San Francisco de Asís, como por dar un ejemplo, y el sultán Malek al-Kamel, como desde el reconocimiento del otro y el respeto a la diferencia. Vivamos unidos y aprendamos desde la diversidad a vivir la libertad, pero también el compromiso de respetarnos mutuamente. Que esta ponencia, en este video interactivo, nos ayude a reconocer y a valorar lo diferente que somos, lo variable que tenemos en nuestro país, la diversidad, pero que ello no sea para dividirnos, sino para unirnos. Agradecemos a quienes nos siguen por medio de las redes sociales y que en verdad cada día nos unamos no por lo que nos diferencia, sino lo que nos hace hijos de Dios y que podemos establecer una relación interpersonal amándolos y amándonos mutuamente. Vivamos la fraternidad como camino a la libertad.